Bienvenidos a este nuevo video en Rolling Stones Records. Varios me dijeron en todos los videos anteriores, en algunos de los videos anteriores, que claro, siempre aparece el costado del flipper. ¿Cuándo te haces un video del flipper que funcione? Y algunos me preguntaron, ¿funciona? Bueno, no sé cómo va a salir esto porque está apoyado en todo el mueble que ustedes habitualmente ven de fondo en los videos, y no está en modo selfie el teléfono, como verán, se lee de modo correcto de Rolling Stones. No quería hacerlo modo selfie porque para que se lea todo bien y se vea bien también el libro que voy a mostrar. Conclusión, yo no sé si está saliendo bien o mal. Así que igual, gracias, bienvenidos. Soy César Barzais desde la Patagonia Argentina, desde Comodoro Rivadavia. Estoy haciendo este video por primera vez parado. Suscríbete, apoyá el canal, suscríbete que es gratis, apoyá este canal y te voy a mostrar el amigo acá, este flipper que fue armado, construido, diseñado en 1979 en Chicago y que a partir de 1980 fue distribuido en diferentes partes del mundo. Bueno, este está en estado original, por si lo ven un poco despintado, como añejado, es como yo lo quise conseguir en su momento, tardé muchos años en conseguirlo, hasta que finalmente estaba como yo lo quería, funcionando y en estado original, digamos, sin restaurar, sin que quede todo repintado, todo arregladito. Yo lo quería como si fuera un auto, no sé, de 1980, original en el mejor estado posible, pero sin estar arreglado, modernizado, con nuevos colores. Por eso no creo que se alcance a ver en el video, pero los colores están un poco añejados por tantos años, claro, algo más de 40 años. Voy a abrirlo de acá. Voy a abrirlo de acá y posteriormente lo voy a prender de acá abajo, si encuentro dónde lo prendo, ahí. Ahí se prendió. El flipper lo activamos de acá. Ahí. Y voy a apretar este, escuchen Miss You. Otra vez no. Va de nuevo. Y voy a dejar correr, no sé si se va a ver bien todo en el video, voy a dejar correr la bola para que juegue sola por allí. No me voy a poner de espaldas a jugar. Aparte que soy muy malo. Ahí. Ahí está. Terminó una bola. A ver si sale otra. Veamos. Sale otra, no. Entonces le damos de acá de adentro de nuevo. Que este tendría que tener un botón para que apriete y salga directamente otra vez la bola, ¿no? Entonces podemos hacer así. Cuando lo apagás, no hace ningún ruido. Vaya, si lo encontrar dónde. Ahí. Lo prendemos. Esperamos un poco y le damos. Por momentos cuando haces determinados récords, suena Jumping Jack Flash y suena como un karaoke, ¿no? Teniendo en cuenta que fue fabricado en 1979. A ver si uno juega un poco. Me pongo acá de costado, ¿ves? Esto anda todo bien. Se juega ahí. Ahí. Y uno juega. Ahí te da otra bola. Le da de nuevo. Como para que escuchen bien todo lo que hace. Escuchen ahora. Ahí está, eso es lo que yo quería que suene. Que suene ese Jumping Jack Flash. Este es el flipper de los Rolling Stones. Yo lo vi, para variar, en Música y Recuerdos por primera vez. Lo voy a buscar. Y se transformó en una obsesión hasta que un día lo pude conseguir. ¿Dónde está? No sé, ya lo voy a encontrar. En el capítulo 71-85 está justamente este flipper.
que tiene doble página, junto donde está el teléfono acá. Ahí, esperemos que se esté viendo bien ahí, acá. En este libro, como siempre, música de recuerdos. Así conseguí este flipper, el recuerdo de los Rollins más grande y menos accesible, ya lo creo. Es este flipper diseñado por Bally hacia 1982, en realidad fue publicado antes, no, distribuido antes. Si haces el récord, toca tu canción favorita. Este, que además, yo lo vi en el video Rewind, también siendo un pibe, adolescente, en Rewind, donde en un momento donde está esa especie de museo que el encargado es Bill Wyman y que Mick Jagger, que está como estatua, de repente sale y un rato después juega al flipper. Bueno, qué mejor promoción que el propio Jagger jugando al flipper de los Stones. Y quiero mostrarles también que en algún lado lo dejé, no sé dónde, está el manual original del flipper. Lo dejé allá, me voy a tener que ir del video. Acá lo dejé. Este era una especie de flyer promocional del flipper de esos años. Ahí. Y acá. Este es el 5473. Acá tiene como una especie de etiqueta y certificado de Bally, justamente. Y estos flippers, no sé si en Argentina o en otras partes del mundo, en estos costados de acá y en los costados de abajo también le tallaban la madera y le ponían 5473. He visto algunos flippers más en Argentina que todos andan con una numeración más o menos similar. Se ve que esa fue la tanda que ingresó a Argentina. Se dice que se fabricaron cerca de 6000 flippers, se dice, y que unos 50, supuestamente, ingresaron a Argentina. Pero es un dato no comprobado. Y venían con un manual que prácticamente necesitabas haber ido a una escuela mecánica, ¿no? Como para entenderlo, porque era como para... Así era el flipper original. Le mando un abrazo grande a Simón, allí en Rosario, que él tuvo la gentileza de enviarme este. Mira lo que era. No sé, yo no entiendo nada, no sé. Hay que ser un ingeniero, un técnico, especialista en máquinas. Todo el manual es así. Es así. ¿Será para alguien que lo tenía que arreglar o lo tenía que armar? Bueno, todo el manual trata de eso. Casi no tiene... Acá te muestra las diferentes partes del flipper, que ya sabemos que salió otro por 2011, pero el posta es este, el original, el del sentimental. El otro ya mucho lujo y no sé, $10.000, 9.000 euros conseguirlo hoy por hoy, imposible para la economía argentina. El flipper de los Rolling Stones. Bueno, gracias por haber visto este video. Quería mostrar un poquito cómo es que funciona, o sea, anda. Aquel que algún día venga por mi ciudad está invitado a jugar un rato. Yo soy muy malo, así que no me apuesten nada porque pierdo con seguridad. Gracias por ver este video. Soy César Versailles desde Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina. Este flipper lo conseguí hace unos 12, 15 años atrás más o menos. Y fue toda una emoción. Tuve que viajar de un día para otro cuando vi que lo conseguía. Conseguir el dinero porque me salió bastante económico, muy económico. Toda la previa fue gente que me lo quería ofrecer porque se iba corriendo, digamos, el comentario que había alguien que quería comprar un flipper. Entonces me iban llamando y me ofrecían, me pedían miles de dólares, todo restaurado, listo, hermoso, como para vendérmelo. Pero no. ¿Cómo está? ¿Está original? ¿Funciona y está original? Bueno, vi depósitos de flipper, recorrí Buenos Aires, recorrí conurbano, estuve en otras ciudades, estuve por todos lados hasta que finalmente en Adrogué, en provincia de Buenos Aires, de un día para otro viajé, pedí la plata prestada, el dinero porque no lo tenía y lo vi.
Lo compré y a partir de ahí fue toda una odisea para que recorra casi 1900 kilómetros desde Adrogué hasta mi ciudad, Comodoro Rivadavia. Le saqué las patas, esto lo dejé tal cual, porque esto está todo conectado por dentro con un montón de cables. Conclusión, lo dejé tal cual, con telgopor, con cartón, con un embalaje gigante. Llegó. El día que llegó y lo armé, yo solo, me costó, pues pesadísimo, lo levanté, lo armé, lloré, me emocioné, jugué, me di cuenta que era muy malo y no jugué más. Entonces ese día no pude dormir, pero al otro día, cuando me desperté, porque dormí un rato, para mí era como un, comillas, mueble más de mi casa. Ya está. Seguí buscando. La emoción para mí del coleccionista está en la búsqueda y obviamente de vez en cuando te agarra un poco de nostalgia y disfrutás de algo que conseguiste y decís, cuánto me costó conseguirlo, qué bueno que lo tenga. Pero claro, cuando ya lo tenés, pasa a ser algo que ya conseguiste y vas por más, vas por otra cosa. Recuerdo al día siguiente de tenerlo que ya estaba buscando por internet qué otra cosa podía llegar a conseguir. Gracias por acompañarme, espero tu comentario, tu like, lo que vos quieras decir, que te suscribas y que le recomiendes este canal a un amigo, porque los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan, tan grandes que hasta tienen un flipper que es inconseguible hoy por hoy.